Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy vamos a estudiar sobre Dios el Padre. Este estudio es conocido como patrología, que significa estudio de Dios el Padre. Ahora, la única forma de ser salvo es en conocer al Padre y conocer al Hijo. Es verdad, uno debe creer en la crucificación y resurrección de Cristo. Pero la vida eterna es en un conocimiento de Dios. Necesita reconocer quién Dios es. Y Jesucristo dice en Juan 17, el versículo 1 hasta 3, lo siguiente. Y estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también te glorifique a ti. El Padre glorifica a su Hijo, le da gloria a su Hijo, y el Hijo le da gloria al Padre. Y el versículo 2 dice: como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nota, la vida eterna es en conocer a Jesús, pero también conocer al Padre. Tener un conocimiento de las dos personas del Trino Dios. En el Antiguo Testamento dice a nosotros que necesitamos amar a Dios, y lo dice en el Nuevo Testamento, con toda nuestra mente. Deuteronomio, ¿qué dice Deuteronomio 6? Versículo 5. Deuteronomio 6, versículo 5 dice: y amáis a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora, dice todo corazón. Cuando Jesús se refiere a este mandamiento en Mateo 22, 37, Marcos 12, versículo 30 y Lucas 10, 27, mira lo que Jesús dice. Vamos a irnos para Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo 22. Mira qué dice. 37. Jesús le dijo: amáis al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Notar que la mente se refería no es solamente con el corazón, pero también con la mente. Debe amar a Dios con tu mente, es reconocer quién es. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Quién es Dios el Padre? El día del Padre son pocas las iglesias que coge ese día para estudiar quién es Dios el Padre. Posiblemente porque ya el pastor tenía estudios que siguiente a la Biblia, y si está estudiando un libro de la Biblia, a veces no lo deja por hacer este estudio, o por otras razones. Menos, son pocas las veces que tú ves en el Día del Padre un estudio o una enseñanza, predicación, como tú quieras llamarlo, acerca de Dios es Padre. Y es importante, porque este es nuestro Padre y nuestro Dios. Mira lo que Jesús dice a María Magdalena en Juan capítulo 20, versículo 17. En Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús dice: Jesús le dijo: no me tocáis. No era que ella no estaba tocando, porque ella estaba aguantando. Eso dice: no me retienas, porque aún no he
subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces el Padre es nuestro Dios y es nuestro Padre. Y es bueno conocer quién es. Y esto es lo que vamos a hacer en este estudio. Vamos a hablar acerca de quién es el Padre. 3 veces la palabra Abba, referente al Padre, es usada. Y es usada casi siempre, esas 3 veces, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, con la palabra pater, que la palabra Abba significa papi o daddy. Es la primera palabra que un bebé judío dice a su papá o papa. Es la primera palabra que un bebé judío dice a su padre. Una referencia es usado en Marcos 14:36 de Jesucristo hablando con su padre. Y la otra, vemos en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6, hablando que Dios ha dado el Espíritu de su Hijo a nosotros para poder clamar a Dios, Padre, Abba, como fuera un niño. Nosotros podemos clamar a Dios, llamado papi también, porque es nuestro papá. Qué lindo es Dios. Vamos a mirar este versículo, el Marcos 14:36. Marcos 14:36. ¿Qué dice Marcos 14:36? Y decía, ese es Jesús en el huerto de Getsemaní, y le decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Notar, cuando Jesús le dice Abba Padre, la palabra Padre es pater, y la palabra Abba es la palabra de un niño que dice a su papá. Jesús le dice, toda la cosa es posible. Eso es un atributo para Dios el Padre. Toda la cosa es posible por medio de Él. No hay nada imposible para Dios. Eso también es algo que el ángel dijo a María. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ok, ahora seguimos. Romanos 8:15. Romanos 8:15, ¿qué dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con el temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Como Jesús pudo decir Abba Padre, también nosotros podemos decir Abba Padre, porque el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, está en nosotros. El Espíritu Santo, tercera persona del Trino Dios. Ahora, leemos en Gálatas 4:6. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Porque somos adoptados, porque somos hijos y estamos metidos en esa familia, podemos clamar Abba Padre. Dios es nuestro Padre también. Qué lindo es Dios. Vemos en el Antiguo Testamento, sí, había referente a Dios como nuestro Padre. Pero no es tanto usado como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Malaquías 1:6 y 2:10 vemos que Dios es Padre de la nación de los judíos. Y en Salmos 68, versículo 5, dice que eres padre para los huérfanos. Y había ciertos nombres de judíos
por ejemplo, en 1 Samuel 8:2, que el nombre significaba Dios es mi Padre. 1 Samuel 8:2, hay el nombre Abdías. Abías, Abdías. Ese nombre significa Dios es mi Padre. Entonces, había un concepto como Dios, como nuestro Padre en el Antiguo Testamento. Pero era limitado a un pocos judíos que conocía ese concepto. No fue hasta muchos años después que Jesús fue crucificado que ahora un rabino puede decir que Dios es su Padre. Pero eso casi no se hablaba entre los judíos. Muchas veces yo lo conseguía blasfemos. Y si tú dijías Dios es mi Padre, por esa razón, a Jesús lo quería apedrear en unas cuantas ocasiones, porque Jesús decía, Dios es mi Padre. Y en decir esto, estaba diciendo que tenía la misma naturaleza de Dios el Padre, que cual lo tiene. El Padre comparte su naturaleza con el Hijo y con el Espíritu Santo. Los tres son Dios, son tres personas en un solo Dios. Ese es el concepto de la Trinidad. Cuando nosotros oramos en Mateo 6, versículo 9, ¿qué nos dice? Que nosotros estamos decir, Padre nuestro, es nuestro Padre, que está en los cielos. Este es el lugar que está su trono, su trono está en los cielos. Menos, notar que oramos nuestro Padre, reconociendo que Dios es nuestro Padre. Y como Padre, Él no puede disciplinar, porque Dios es tu Padre, Él tiene la autoridad para disciplinarte. Dice Hebreos 12, versículos 5 a la 11, lo siguiente. Que Dios disciplina a los hijos que ama. Leemos en Hebreos 12, versículo 5. Dice, y no habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dije, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayáis cuando eres arrepentido de él, porque el Señor a que ama, disciplina, y azota a todos el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios lo trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero ellos os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y si Dios no disciplina, entonces tú eres un bastardo, dice el versículo 8. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaba y los vamos y fuimos bendecidos por eso. Y nosotros teníamos respeto acerca de ese asunto, porque ellos nos disciplinaban, nos enseñó respeto. Porque no obedecimos mucho mejor al Padre de los Espíritus y vivimos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provecho, para que participamos en su santidad, porque el Padre disciplina a sus hijos, para que nosotros compartamos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser cosa de gozo, sino de tristeza, pero después da el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otra palabra, hay una razón que el Padre nos disciplina. El Padre nos disciplina para que nosotros podamos compartir en su santidad. Mucha gente quiere
que Dios nos transforme. Menos en el proceso de transformación, Dios va a necesitar de disciplinarte. Para tú ser como Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pedro? Sé santo porque yo soy santo. Eso es un mandato. Eso es un mandato de Dios. Sé santo porque yo soy santo. El Padre es santo. Entonces necesitamos ser santos. Dice 1 Pedro 1, 16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocamos por Padre a quien que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíes en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es la palabra. Y si nosotros estamos anunciando al Padre, estamos hablando al Padre, estamos teniendo esa relación y estamos hablando a las cosas del Padre. Es necesitado nosotros ser santos porque Él es santo. Y cómo compartimos en su santidad por medio de disciplina. Y eso nos transforma a la imagen de su Hijo, que cuál es la imagen de Dios. Seguimos. El Padre no consuela. El Padre es un Padre de consolación. Según Corintios 1, 3 y 4. Cuando tú estás pasando una situación y tú dices, ay, yo no pude hacerlo, es imposible yo pasar con esto. Y tú puedes pasar por eso porque el Padre te consuela en este tiempo en la aflicción. Dice según Corintios 1, versículo 3 y 4, lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Por qué razón Dios Padre nos consuela? Para que también nosotros podamos compartir con otros esta consolación. Y si tú ves a alguien pasando en la misma situación que tú pasaste, tú puedes ayudar a esa persona, porque tú fuiste consolado por Dios. El Padre ama a nosotros, los creyentes, en el mismo amor que ama a su Hijo. Es un amor increíble. El Padre ama a su Hijo y nos ama en el mismo amor que ama a su Hijo. Leemos en Juan 17, 9 lo siguiente. Juan 17, 9. Juan 17, 9 dice. Jesús orando dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que seas perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El versículo 23, Jesús está orando por sus creyentes, por lo que va a creer en él. Y él dice que, Padre, para que el mundo reconozca que tú no amas a ellos como tú me amas a mí. Pues dale el versículo 9 primero, para que tú sepas que la oración no es para el mundo. La oración es para los que creen en Jesucristo. El Padre lo ama como ama a su Hijo. El Padre también provee para nosotros cuando nosotros estamos en necesidad. El Padre es quien nos da las cosas necesarias para sobrevivir. Y por esa razón nosotros no debemos vivir con ansiedad. Y ansiedad muchas veces nos coge como cristianos. Necesitamos echar fuera la ansiedad y confiar que Dios tiene todo bajo su control. Leemos en Mateo 6, versículo 25 hasta el 34.
Por tanto os digo, no afanáis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más de vestido. Mirad las aves del cielo, que no sembran ni ciegan, ni recogen en granaderos, y vuestro Padre celestial la alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podáis, por mucho que se afane, añadir en su estatura un codo de 18 pulgadas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios de campo, cómo crece, no trabaja ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con todo su gloria se vistió así como uno de ellos. Y seguimos leyendo esto. Nos enseña diciendo cómo el Padre nos cuida. El Padre también nos oye a nosotros, como oye a Jesús. Leemos en Juan 11, versículo 41 a 42, lo siguiente. Jesús orando al Padre, enfrente de la tumba de Lázaro, dice lo siguiente. Padre, gracias te doy por haber oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Notar lo que Jesús dice: Padre, gracias por oírme. Y yo sé que tú siempre me oyes. Ahora, la pregunta: el Padre oye a Jesucristo, y a los creyentes el Padre te oye también. Leemos en la Biblia, en 1 de Juan capítulo 5, 14 a 15, lo siguiente. 1 de Juan 5, versículo 14 a 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidemos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos la petición que habemos hecho. Y si tú oras conforme a la voluntad de Dios, Dios el Padre te oye. Eso es una garantía. Ahora, tú me llamas, yo oro y no llego mi oración contestada. Pero también necesita orar el nombre de Jesús. Y también necesita oración, como dije, ser conforme a la voluntad del Padre. ¿Y cómo yo sé la voluntad del Padre? Leyendo la Escritura. Y hay ocasiones que nuestras oraciones no son dadas, contestadas por el Padre, porque estamos usando esa oración para nuestras carnes. A veces, y si tú estás pidiendo algo para satisfacer tu carne, Dios va a decir: no te quiero dar, no te conviene. Mira lo que dice en Santiago 4, versículos 2 y 3. Codizáis y no tenéis, matáis y hacéis envidia y no podáis alcanzar. Combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pidéis. Pidáis y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Y si tú vas a pedir a Dios por la cosa que no te conviene, Dios el Padre no te va a oír, porque no te conviene. Y si te lo da, es para enseñarte a ti una lección. Anyway, seguimos.
El Padre nos da una agencia junto con su Hijo. Dice la Biblia en Romanos 8 que somos coherederos con Jesucristo. Vamos a ir para Romanos 8. Romanos 8. ¿Qué dice? Romanos 8 dice lo siguiente. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y con herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Notar que estamos padecer. No es esto fácil. Estamos padecer como cristianos, estamos sufrir. En parte es por medio de las disciplinas que Dios el Padre nos da. Pero notamos que somos coherederos. Eso quiere decir lo que pertenece a Cristo nos pertenece también a nosotros. ¿Y qué pertenece a Cristo? Todas las cosas. Apocalipsis 21:7, ¿qué dice? El que vence heredar todas las cosas, y yo seré su Dios, y ese es mi hijo. El que vence va a heredar, no algunas cosas, en el nuevo cielo y la nueva tierra. Todas las cosas es prometido. El Padre también nos perdona. Pero la condición que el Padre nos perdona es que nosotros también perdonamos a otros. El Padre te perdona, pero también tú, como creyente, debes perdonar a otros. Leemos en el Padre Nuestro lo siguiente. Mateo 6. ¿Qué dice? Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas. Cuando está hablando del Padre Nuestro, debes decir, perdona nuestras deudas. Perdona nuestros pecados, nuestra transgresión, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mucha gente quiere el perdón de Dios, pero no está dispuesto a perdonar. Tú como creyente, y si quieres perdón de Dios el Padre, también tú debes perdonar. Jesús habla una palabra acerca de esto en Mateo 18. Y el fin de esta palabra, la palabra se consigue en Mateo 18, versículo 21 hasta el 35. Pero quiero leer el versículo 34 y 35. Vamos a leer el 33 hasta el 35. Ese es el rey hablando al esclavo que no tenía misericordia. Y dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. Lo entregó a los tormentadores. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Hay mucha gente diciendo, yo quiero que Dios me perdone, que por la sangre de Cristo soy perdonado. Sí, con la sangre de Cristo tú eres perdonado. Menos el fruto de ser perdonado debe perdonar también. Porque bien claro dice la Biblia, y si tú no perdonas, tú tampoco vas a ser perdonado. Entonces, si alguien me dice, alguien me ofende y me pide perdón, debo yo perdonarlo. Porque yo también quiero ser perdonado. Esto es como el Padre trabaja. Eso es lo que la Escritura dice.
Seguimos. Dice la Biblia en Juan 6:39. Nos enseña a nosotros que el cristiano es un regalo del Padre al Hijo. Quiero que tú sepas que tú eres un regalo del Padre a su Hijo. Tú eres un regalo del Padre a su Hijo. Y eso nos dice la Biblia. En Juan 6:39. Juan 6:39 dice lo siguiente. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dé, no pedirá yo nada, sino que resucite en el día postrero. Notar que el Padre te da al Hijo. Es una ocasión, dijo en el mismo capítulo, dice en versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no les trae, y yo les resucitaré el día postrero. No pienses que tú puedes venir a Cristo en su propia voluntad. No. El Padre te trae a su Hijo. Y de nuevo en el versículo 65 dice lo siguiente. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Entonces tú eres un regalo del Padre a su Hijo Jesucristo. Interesante. Y el Padre es invisible. Quiero que tú sepas que el Padre es invisible. Nadie lo puede ver. Sí hay ocasiones que gente visto al Padre, menos sido en visiones. Por ejemplo, Daniel tuvo la visión de anciano de días. Eso fue una visión. Menos con sus ojos natural, no lo vio. Fue en una visión. No fue que el Padre vino ahí y se reveló a él. Juan también es una visión, una revelación que llega a ver al Padre sentado en su trono. Y notar que no lo ve claro, porque hay un arcoíris que cubre su cara. Entonces, el Padre nadie lo ve. Colosenses 1, versículo 15, ¿qué dice? Acerca de Jesucristo, no acerca del Padre. Colosenses 1, versículo 15 dice, y Él, Jesús, es la imagen de Dios invisible. Notar que Dios es invisible. En Juan 1:18. ¿Qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a reconocer. Nadie vio, nadie ha visto al Padre como el Padre verdaderamente es. Nadie lo ha visto. Ahora, sí, en el Antiguo Testamento vemos el ángel de Jehová que fue revelado a la gente. Cuando la gente vio al ángel de Jehová, vio a Dios. Menos vio a Dios el Hijo. El Hijo no es el Padre. Son tres personas en un solo Dios. Ahora seguimos. y podemos leer en Juan 5:37, Juan 10:38. Juan 14:8 hasta el 11 y primera de Juan 4:12. Todas estas cosas, todos esos versículos enseñan que nadie ha visto a Dios.
Menos sí, también reconocimos que sí lo puede ver. ¿Y cómo lo puede ver? Por medio de las obras que hace el cristiano y por medio de las obras que hizo Jesucristo. Jesús le dijo a Felipe lo siguiente en Juan 14. En Juan 14, versículo 8, Felipe, él dice al Señor, muéstranos al Padre y no basta. Muéstranos al Padre y es bastante. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, tú muéstrame al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Entonces, la imagen de Dios Padre se ve en las obras que hizo Jesucristo. Porque Dios el Padre es invisible. Se enseña en las obras que son hechas por el Hijo. Pero también, como vamos a ver en 1 Juan 4:12, el Padre se ha visto por medio también de las obras que hace el cristiano. 1 Juan 4:12 dice lo siguiente. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en vosotros y su amor se ha perfeccionado en vosotros. El amor de Dios es perfeccionado en el creyente cuando el creyente ama a otro y especialmente ama a su hermano en Cristo, su hermana en Cristo. Qué lindo es Dios. El Padre es mayor que el Hijo. Quiero que ustedes sepan que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres tienen la misma naturaleza. Menos en posición, el Padre es la cabeza. Es como fuera un matrimonio. Como decimos, en el matrimonio, el hombre es la cabeza. Y lo mismo es en la relación de la Trinidad. Leemos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero que quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Notar, ¿quién es la cabeza de Cristo? Dios el Padre. Leemos en Juan 14. Ahora, yo dije esto a uno que ha sido cristiano mucho tiempo y se enojó porque él dice que no debe haber posiciones y arranca entre la Trinidad. Y yo dije, pero la Escritura lo dice, que el Hijo es menos en posición que el Padre. No es quiere decir que el Hijo no es Dios, no quiere decir que el Espíritu Santo no es Dios. Menos el que es la cabeza en la Trinidad es el Padre. El nombre lo significa. Jesucristo se llama el Hijo, y un hijo es menos en posición que su Padre. Leemos en Juan 14:28, que dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, o habéis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. De nuevo, no estoy diciendo que el Padre es una diferente naturaleza que el Hijo, menos en posición, el Padre es más mayor que su Hijo. Los dos tienen la misma naturaleza. Leemos en Filipenses lo siguiente, Filipenses 2, versículos 5 y 6.
¿Qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma, esa palabra forma en el griego también puede y es traducido en otras traducciones naturaleza, el cual siendo de naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que a fuese decir. ¿Notar? No estimó el ser igual a Dios. Porque si tiene la misma naturaleza de Dios, es igual a Dios. Y eso es lo que vemos en el Trino Dios. Hay muchas cosas que vamos a hablar. Hay cosas que vamos a estar limitados a hablar porque en este poco tiempo que estamos estudiando esto. Hay información que el Padre solamente lo tiene y no lo comparte con los demás, incluyendo a su Hijo. Por ejemplo, el Padre dice la Biblia en Marcos 13:32 acerca de la venida de Jesucristo, cuando Jesús viene la segunda vez. Marcos 13:32 dice lo siguiente. Marcos 13:32 dice: pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La hora de la venida de Cristo, nadie lo sabe. El Hijo dijo, ni yo lo sé. Ahora tú me dices a mí, ¿cómo Jesús no lo sabe? Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. Algunos lo explican en diferentes maneras. Yo lo explico como un matrimonio. En el matrimonio judío, el hijo no sabía cuándo iba a venir para buscar su novia, para casarse. Pero tú me dirás, ¿cómo no sabía? El hijo era para hacer modada. A la modada que hacía era cerca de la casa de sus padres. Y el padre era para decirle al hijo, esto está ready ya, ahora tú puedes buscar tu futura esposa y se puede casar. Y lo mismo se ve en esto. Algunos lo explican en otra forma y dice, cuando Jesús dice que no conoce, es como cuando Pablo dice en 1 Corintios, cuando estaba entre vosotros, si no me equivoco, 1 Corintios capítulo 2, yo no conocí, versículo 2, capítulo 2, versículo 2 de 1 Corintios dice, pues me propuso no saber entre vosotros cosas alguna, sino Jesucristo y este crucificado. No es que Pablo no conocía la información, otras informaciones, porque Pablo hasta cita gentes paganas en muchas ocasiones, algunas ocasiones. Él cita gentes paganas y explica muchas cosas que uno dice, wow, Pablo tenía una sabiduría bien grande. Bueno, dice ahí que él no sabía mandar solamente Cristo crucificado. Eso es lo que quiere decir. No quería hablar más las cosas. Y puede ser que cuando ahí dice que ni el Hijo sabe, puede ser que significa no es que Jesús no sabe mentalmente, pero en hablar. Jesús se propone, yo no voy a hablar a nadie cuando yo venga. Eso es lo que algunos piensan. Y esto es dos diferentes formas de mirarlo, de Jesús no saber. Ahora, también vemos en Hechos 1, 6 hasta 7, la restauración de Israel. Solamente el Padre
retiene esta información. ¿Cuándo va a ser la restauración de Israel? En Hechos 1, versículo 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restauráis el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Protestar. En otras palabras, el Padre solamente puso esa información entre él. Vosotros, hay información, y también vemos otras cosas que el Padre también decide quién se va a sentar a la diestra y la izquierda de Jesucristo. Vemos esto en Mateo 20, versículo 23. Que esto está reservado también al Padre. Mateo 20, 23. Que dice: Mateo 20, 23 dice Jesús a Juan y a Santiago: a la verdad de mis vasos bebeáis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seáis bautizados. Pero el sentado a mi derecha y mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hay cosas que el Padre preparó. ¿Quién va a estar en la diestra y la izquierda de Jesucristo? Es uno. También vemos que el Padre es espíritu, y un espíritu no tiene carne ni hueso. Jesús le dijo a la mujer samaritana lo siguiente, que Dios bendiga, hermano. Gloria a Dios. Jesucristo dijo a la mujer samaritana en Juan 4 que el Padre es el Espíritu. En Juan 4, versículo, digo ya mismo, el Juan 4, versículo 23 hasta el 24. Jesús dice: mas la hora es venir, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre está de adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Notar, Dios el Padre es espíritu, y un espíritu no tiene carne ni huesos. Eso dice Jesucristo. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús resucitó y le pareció a los discípulos? Ellos asustados y pensaron que vio un espíritu. Y Jesús dice a ellos en Lucas 24, versículo 39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces, el Padre no tiene carne ni sangre. Gracias, hermano, que respeta lo que yo estoy haciendo. Aleluya, gloria a Dios. El Padre no tiene carne ni sangre. Cuando el Padre le reveló a Pedro, a Jesucristo, que Jesucristo es el Mesías, en Mateo 16, ¿qué Jesucristo le dice a Mateo? ¿Qué Jesucristo le dice en Mateo a Pedro? Jesucristo dice lo siguiente, en versículo 17 de Mateo 16. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En nuevo, vemos que el Padre es un espíritu
Y un espíritu no tiene carne ni sangre. Hay gentes como los mormones que dicen que el Padre tiene su cuerpo y que el Padre en un tiempo era Adán. Eso no lo enseña la Biblia. El Padre no tiene carne ni huesos. El Padre es el Espíritu. Y un espíritu es una persona. En la Escritura vemos que el Padre es una persona. También vemos que el Espíritu Santo es una persona también. Esto va a ser otro tiempo que vamos a estudiar el Espíritu Santo. El Padre también es creador junto con su Hijo. El Hijo es creador, el Espíritu Santo es creador. En otro tiempo hablamos y enseñamos estos versículos acerca del Hijo y el Espíritu Santo. Pero hoy queremos enfocarnos del Padre, porque es día del Padre. 1 Corintios 8:6, que nos dice que el Padre es creador con su Hijo. El 1 Corintios 8:6, que nos dice a nosotros. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual posee todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio de Él, cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Creo que usted reconoce ahí, en ese versículo, aunque se siente un poco raro que dice que solamente hay un Dios y hay un Señor, me necesita reconocerlo según Deuteronomio 6:4. Porque si tú lees este versículo y lo comparas a Deuteronomio 6:4, te das cuenta que ahí Pablo está diciendo que el Señor Dios de Deuteronomio 6:4 es el Padre y el Hijo. Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y si tú lees el Septuagint, la visión griega, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Porque ellos usaban la palabra kurios, que significa el Señor, el Septuagint, en la visión griega. Entonces, que cual cita Pablo ahí y dice: el Señor Jesús y Dios el Padre. Entonces, en este Dios se compara. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seguimos nuestro estudio. Aleluya, gloria a Dios. Queremos reconocer quién el Padre es. Dice la Biblia que el Padre juzga a nadie. El Padre no juzga a nadie. Menos dio todo su juicio al Hijo. Por esas razones necesitamos honrar al Hijo como honramos al Padre. ¿Cómo honramos al Padre? En adoración, reverencia. Las mismas cosas el Hijo demanda de nosotros, porque la Biblia nos demanda de nosotros hacerlo también. Porque el Padre a nadie juzga, ese Juan 5, 22 a 23, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todo honre al Hijo como honra al Padre, que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Notar, el Padre juzga a nadie, pero todo el juicio, toda la autoridad para juzgar, él dio al Hijo. Y mira qué cosa, que es importante nosotros saber. El mismo que nos va a juzgar, que cuál es Hijo, porque dice ahí que el Hijo nos juzga. Ese mismo que es nuestro abogado, que intercede por nosotros. Y hay muchos cristianos que viven con miedo y dicen: que es imposible yo ir para el cielo, porque todavía me paso haciendo pecado y me arrepiento, me lo sigo cayendo. No importa cuántas veces tú caigas, Dios sabe en su corazón. Y el que te defiende delante del Padre es también el que te va a juzgar. Y si tú eres un verdaderamente creyente, tú tienes ese caso ganado. Porque tu abogado es también tu juez. Aleluya, qué lindo es. Ok. El Padre da vida a los muertos, dice Juan 5:21. Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quieren dar vida. Y también vemos que
El Padre juntamente con Jesucristo y el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 1:10, ¿qué nos dice? 1 Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Esperamos los cielos, ¿a quién? Al Hijo del Padre, que Él resucitó de los muertos. Ahora, y si tú lees en Juan capítulo 2, Jesucristo dice, destruí este templo y yo en 3 días lo levantará. Y Romanos 8, el Espíritu Santo es hablado el que resucitó a Jesucristo. Entonces fue los 3 envueltos en la resurrección de Jesucristo. El Padre adora al Hijo como el Hijo le adora al Padre. Vemos esto en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mira lo que el Padre dice acerca del Hijo. Mas de Hijo dice, ese es el Padre hablando del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado justicia y aborrecido la maldad. El Padre en versículo 8 está adorando a su Hijo en Hebreos capítulo 1. El Padre es que envía al Jesucristo junto con el Espíritu Santo. Puede leer Isaías 48:16. Pero también en Juan 5:36 nos enseña bien claro que el Padre envía a su Hijo. El Padre es que manda a su Hijo. Juan 5:36. ¿Qué dice? Mas yo tengo mayor testimonio de que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, da testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El Padre es enviado el Hijo es enviado del Padre. El Padre es que envía a su Hijo. En Juan 5:36. El Padre también dio toda autoridad a Jesucristo. Juan 17:2, Mateo 28:18. Vamos a ir para Juan 17:2. Mira lo que Jesús le dice. Que cuando se todavía haya leído este pasaje, menos. Juan 17:2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Notar, ¿quién le dio potestad sobre toda carne a Jesucristo? El Padre. Juan 17:2 es claro. Y leemos Mateo 28. Adiós, Mateo 28:18. ¿Y qué dice? Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Padre también es eterno. En Daniel capítulo 7, el Padre es reconocido como el anciano de días, señalando de su eternidad, que es muchos años tiene, que siempre existió. Y Jesucristo bien claro dice en Juan 17, versículo 5, que compartía la gloria con el Padre antes el mundo existiera. Gloria a Dios. El Padre habita en el Hijo. A veces yo pienso que cuando vamos para el cielo, puede ser que solamente vea al Hijo. Pero también tenemos la promesa que en Mateo capítulo 5, en la bienaventuranza, que vamos a ver a Dios. Hablando de Dios el Padre. El Padre habita en el Hijo. En Juan 10:38, 14, 10 y 11 y el versículo 23. El Padre es visto como habitando en el Hijo. Vamos a irnos para estos pasajes. Juan 10:38.
Gloria a Dios. Dice, más, si las hago, aunque no me creéis a mí, creed las obras para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en mi Padre. También vemos en el 14, versículo 10 y 11. ¿No creéis que yo soy el Padre? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed las mismas obras. Notar que dice el versículo 10. Sino que el Padre que mora en mí. El Padre moraba y mora en el Hijo. Por esa razón los dos pueden compartir un trono. Y en Apocalipsis, ¿qué dice? Que Jesucristo se sentó en el trono de su Padre. Eso dice en Apocalipsis. A buscar este pasaje que tengo. Creo que es Apocalipsis 3, si no me equivoco. Que habla acerca que... Dame un segundo, hermanos y hermanas. Apocalipsis, yo creo que es Apocalipsis 3. Vamos a ver igual si yo puedo conseguir. Apocalipsis capítulo 3. Estamos estudiando Apocalipsis mañana. Mañana vamos a estar estudiando Apocalipsis. Apocalipsis 3:21. Al que venceré, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Notar que el Padre y el Hijo comparten el mismo trono, porque el Padre mora en el Hijo. Gloria a Dios. Dios es tan bueno. Y es bueno conocerle en su palabra. Y hermanos, tengo una cadola aquí en Teberman, no hay abanico. Y he estado haciendo este estudio por ya una hora. Vamos nosotros a poder un Padre. Menos si pudimos nosotros estudiar un poco de quién es el Padre, quién es sus obras. Y en otro tiempo, el otro domingo vamos a tomar otro tema. Y el lunes, acuérdate que vamos a seguir el estudio en el Apocalipsis. Que Dios bendiga, hermano Abraham Rivera, que le doy gracias por estar oyendo este programa y compartiendo conmigo. Adiós.